Seguimos en Visión 7 mañana y en este caso vamos a aprovechar nuestro programa para debatir un tema que hoy se generó ya y se transformó en un debate nacional. Tenemos una invitada de lujo el día de hoy, Alejandro. Estamos con la senadora Cristina Fioramonte, a quien le damos la bienvenida. Bueno, iniciemos el tema, ¿no? Justamente. A ver, gracias. Lo novedoso es que el día de ayer la Corte Suprema avaló el juicio político, el jury, para dos representantes de la justicia que beneficiaron al violador, ¿se acuerdan? Al abusador que atentó contra el nene de 6 años nada más. Esto es una lucha larga en realidad, pero el caso particular de este señor, ¿no? Este hombre y este niño ya transformaron el tema en un debate que superó las fronteras de la provincia, de capital, ya es un debate nacional. En este caso, el caso de juicio político, la denuncia que presento el lunes de esta semana, está referido a dos casos en realidad. El caso Tolosa, que es el caso del chiquito abusado de 6 años, en la que estos jueces, Piombo y Sallargués, coinciden en que el chiquito de 6 años ya había hecho una elección de su sexualidad. En realidad, lo que dicen, hablando de travestismo, es que hizo una elección de su homosexualidad, con lo cual estigmatizan todo, la pobreza, la vulnerabilidad, la homosexualidad. Ese es uno de los casos. ¿Y el segundo? Y el segundo es el caso Manarino, que es una chiquita que comienza a ser abusada a partir de los 14 años por su papá, bajo amenazas de que en caso de resistirse lo iba a hacer con sus hermanitas menores. Y a partir de los 17 o 18 años, en algún momento de las declaraciones se habla de 17 o de 18, comienza lo que en derecho penal está tipificado como violación, que es el acceso carnal. Sí. Bueno, estos jueces le habían dado 20 años de prisión en el tribunal oral a ese papá, con todo lo que significa un proceso judicial, los años que lleva, el desgaste. Y cuando llega a casación, que yo me imagino que cualquier abogado que sabe que tiene a Piombo y a Sallargués en casación dice vayamos que es pobre, que no tiene posibilidades de ser defendida de otra manera. Y ellos van a es como la herramienta. Absolutamente, absolutamente. Entonces, y bueno, contrario a la Constitución, a todos los derechos internacionales de derechos humanos. Y reducen la pena a la mitad. En general se da esa constante por el hecho de que había sobrevenido una ley que fijaba la mayoría de edad en los 18 años. Por lo tanto, 2 personas mayores de edad libremente podían hacer elección. Son decisiones, hasta diría, obscenas para el sentido común. ¿Desde qué lugar se aferran este tipo de jueces para avalar estas medidas? Bueno, yo creo que claramente tienen una ideología nefasta y que, bueno, vuelven a poner en el lugar de víctima una vez más a quienes ya fueron víctimas gravemente ultrajadas, por más que ellos digan que no han sido gravemente ultrajados. Yo, lo primero que a mí me escandaliza es el caso Ábalos, hace 4 años atrás, el caso del pastor que, que abusa de 2 nenas y está la figura en concurso ideal con corrupción de menores. Y le da un tribunal oral también una sentencia de 18 años y ellos la bajan a 9. Ese lo mencionábamos más temprano justamente porque pertenece a una clase pobre en donde de alguna manera ya está habituada a las actividades sexuales. Es aberrante por donde se vea. No quiero desaprovecharla a usted que estamos acá porque no faltan sectores que dicen esto es un ataque a la justicia, es un ataque político y que este juicio, el jury a 2 representantes, a 2 camaristas, estaría atentando de alguna manera con un marco mucho más grande. ¿Qué decir ahí? No, en primer lugar, dejar claro, digo, lo que significa el Tribunal de Casación, ¿no? El Tribunal de Casación en la provincia de Buenos Aires es el tribunal superior en materia penal, es el que casa las sentencias, el que uniforma la jurisprudencia, digamos que son referencia para los tribunales inferiores, o sea que la responsabilidad es muchísimo mayor. Es un paso intermedio ante la Corte. Claro, claro. Acá no hay ningún tipo de ataque a la justicia porque el jurado de enjuiciamiento está integrado no solo por los conjueces que integran o integramos, digo eventualmente, porque al ser legisladora abogada muchas veces he integrado jurados de enjuiciamiento, somos abogados. 5 son abogados de la matrícula,
sorteados de una lista que tiene la Corte, y 5 somos legisladores, abogados, que también somos sorteados para cada caso en particular. Yo tengo un proyecto para que no necesariamente tengamos que ser abogados, porque yo considero que la legitimidad a los legisladores nos la da el voto popular, claro, y no el título de abogado. Y además estaría muy bueno que legisladores no abogados pudieran integrarlo, porque es una mirada distinta también. ¿Cómo continúa en el Parlamento este caso para llegar a juicio político? ¿Cuáles son los pasos que deben continuar? Bueno, como le decía, primero debe integrar, una vez que se denuncia y se pide la apertura de juicio político. Imaginemos que yo presento el lunes, que todavía no tiene ningún vicio de haber estado parado o cajoneado tanto tiempo. Inmediatamente lo comunica la Secretaría Permanente al presidente del Senado y al presidente de la Suprema Corte, y ambos ordenan sorteos. En la Corte se sortean los abogados de la matrícula y en el Senado los legisladores abogados. Y luego el presidente de la Corte fija, que afortunadamente en la provincia de Buenos Aires la presidencia de la Suprema Corte es rotativa anualmente. Entonces el que esté presidiendo la Corte fija una audiencia, que nosotros le decimos la del 27, que es la primera vez que ese jurado se reúne y decide si es competente para entender en esa denuncia que se le somete a consideración de juicio político, porque muchas veces los ciudadanos, no conformes con las sentencias de los jueces, buscan una instancia más porque están enojados con lo que sentenció el juez. Entonces le piden juicio político. Muchísimas veces son desechadas las denuncias, claro, porque no dan. En este caso, a mí lo que me gustaría dejar bien claro es que yo no voy contra la sentencia de los jueces en su totalidad. Digamos, yo me limito a lo que la Constitución permite que se haga dentro del juicio político y que se analice. Hay textos, hay fragmentos completos de la sentencia que son los que son estigmatizantes de la pobreza, lo que van en contra de la Constitución, de todas las convenciones internacionales. Pero que se utilizan como argumento, digamos, ¿no? Ellos lo utilizan como argumento, lo firman, y yo creo que en este momento ninguno de los dos tiene la idoneidad suficiente, técnica, moral, constitucional, como para seguir ejerciendo el cargo. Senadora, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, un tema que va a continuar, pero le agradecemos que lleve tiempo con esta lucha. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, gracias.